Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Recuérdalo, Pete. Recuérdalo. Es el código de valores del superhéroe Spider-Man. Con esta frase empieza y termina su libro nuestra invitada de hoy. La cuadratura del círculo. Ella nos propone una herramienta que, según dice, puede cambiar la forma que tenemos de relacionarnos con los demás para mejor. ¿Qué les parecería tener un poder especial para leer a las personas? No está mal. Entender cómo funciona la comunicación no verbal es una buena herramienta, pero usémosla, dice ella, para hacer el bien, para ser mejores personas. Las personas que fueron rechazadas alguna vez desarrollaron mayores habilidades para descifrar cómo se sienten los demás. Tuvieron que hacerlo. Sonia, bienvenida, porque no les quedó otra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantadísima de estar aquí contigo hoy y con todos los oyentes. Y tuvimos que hacerlo, porque en realidad estoy hablando de mí. A ti también te tocó, según cuentas, te desnudas emocionalmente en el libro. Sí, me quito el abrigo, que digo, ¿no? Me pongo cómoda y a partir de ahí, de haberme quitado las capas esas que llevamos todos de protección, es cuando me siento lista para contar un montón de cositas, ¿no? Y sí, yo creo que al final en algún momento pues todos nos hemos sentido, o muchos nos hemos sentido rechazados por el grupo, y eso hace que pues en muchas ocasiones desarrollemos un poquito más esas habilidades de conexión con los demás, de entender a los demás y bueno, evolutivamente el objetivo es poder volver a ser aceptados por el grupo, ¿no? Otra cosa es que luego pase. A mí, tengo que decírtelo, me parece muy valiente comenzar este libro, Código no verbal, editado por Alienta, hablando de ti misma, quitándote ese abrigo y contando lo que pasó en una etapa de tu vida. Eras una alumna brillante, dices tú, con capas y capas de protección. Vamos a contarles, Sonia, a los oyentes. Sonia El Hakim López es analista, consultora, formadora, investigadora en comunicación no verbal, dirige la Escuela de Comunicación Código no verbal, también un máster en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y además es presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, y has pasado 18 años de tu vida dirigiendo empresas. Eso da bastante experiencia sobre el género humano, me parece a mí, ¿no? Pues la verdad es que sí, y además te permite tener cierta humildad a la hora de darte cuenta que lo más difícil, o por lo menos así lo he vivido yo, lo más difícil a la hora de tener negocios, a la hora de dirigir empresas, siempre es el factor humano, siempre es tener que relacionarte con las personas que trabajan contigo, con los clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental tener ciertas habilidades a la hora de comunicarnos con los demás. Gran palabra que has empleado, humildad. Dice Sonia que desde el punto de vista evolucionista, todos, de alguna manera, somos expertos en comunicación no verbal, que es así, de esa forma como los primeros humanos se adaptaron. Es algo que podríamos decir tal vez llevamos en nuestro material genético, pero las cosas ya no son como en las cavernas y se han complicado mucho. ¿Hemos sabido adaptarnos a estos nuevos escenarios? Claro, es que la sociedad y las conductas sociales han evolucionado mucho más rápido que nuestro cerebro. Entonces nosotros somos esos descendientes de esos primeros hombres y mujeres que eran buenos lectores de la comunicación no verbal y por eso sobrevivieron. El problema es que ahora hay conductas, en las sociedades avanzadas en las que vivimos, pues hay muchas cosas que son muy avanzadas, muy tecnológicas y muy de todo, ¿no? Entonces, nosotros para eso no estamos preparados genéticamente. Lo demás lo llevamos ya como de base. O sea, ya nacemos con muchas habilidades de comunicación no verbal, pero nos falta ese plus de la sociedad moderna. Hablemos de la seducción interpersonal, no necesariamente amorosa, porque tú cuentas que hay un orden que no conviene saltarse. Claro, al final las personas más seductoras, es lo que digo en el libro, son aquellas que saben conectar de verdad con los demás. Y lo primero que tenemos que hacer para conectar con los demás es observarles y escucharles.
y después ya intentaremos seducirles, ya intentaremos ganárnoslos con nuestra palabra, con nuestra comunicación, ¿no? Pero mucha gente trata de resultar seductora, como tú dices, en un sentido amplio de la palabra, sin tener en cuenta pues las necesidades de los demás, lo que los demás dicen, cómo se sienten, etcétera, ¿no? Yo considero que el orden correcto es al revés. Primero escucha y observa, y después ya te ocuparás de seducir. Todo es observable, toda conducta tiene una motivación, porque comunicación no verbal, sentemos las bases, es todo aquello que comunica, que no es verbal, pero que también puede incluir al olor, al tono de la voz, hasta cómo tenemos decorado en nuestro despacho. Todo está dando información continuamente, ¿verdad?, de nosotros. Totalmente. La mejor definición que yo he encontrado después de años de dedicarme a esto es que para la comunicación no verbal es que es todo aquello que comunica y no es verbal, como has dicho tú, ¿no? Esta es una definición que puede parecer así como muy superficial, pero lo cierto es que es la única definición que realmente engloba todo lo que nosotros analizamos, porque analizamos pues eso, los espacios privativos de las personas, el despacho, la habitación, las redes sociales, porque ya también hemos saltado al entorno digital, ¿no? No eres tú sola, los recursos humanos de las empresas también están ahí detrás de esas redes sociales. Hombre, y yo ya he dado cursos para personas que se dedican a hacer procesos de selección, para reclutadores, que quieren averiguar cómo son los candidatos a nivel de personalidad, de rasgos de personalidad, en base a sus redes sociales. O sea que eso está ahí, y cada vez además nuestras redes sociales van a ser escrutadas por los reclutadores para ver cómo somos, ¿no? Porque al final en una entrevista de trabajo tú durante media hora puedes más o menos fingir incluso cosas que no eres, ¿no? Pero tus redes sociales hablan mucho, mucho, mucho más de ti de lo que pensamos. Sí, y hasta los fondos de los Skype o de los Zoom dicen mucho de nosotros, ¿verdad? Muchísimo, claro, porque a ver cómo está decorada nuestra habitación, por ejemplo, nuestro despacho, qué tipo de cuadros ponemos, si ponemos fotos. Y esas fotos, ¿qué tipo de fotos son? ¿Son fotos mías con mi familia? ¿Son fotos de viajes? ¿Son fotos, yo qué sé, que estoy ahí dándole la mano a una autoridad? ¿Cuelgo diplomas? ¿No los cuelgo? Todo este tipo de cosas al final dan muchísima información. Si cuelgo cuadros, ¿qué tipo de cuadros son? ¿Son de estos así que llaman mucho la atención? ¿Son de estos así blancos y grises que pasan desapercibidos? Pues todo eso nos permite hacer lo que se llama la perfilación indirecta de personalidad. Es decir, determinar determinados rasgos de personalidad que tiene alguien en base a lo que llamamos los rastros de conducta. Es decir, todo aquello que habla de nosotros aunque no estemos presentes en esa escena, en ese momento, ¿no? Como puede ser, como te digo, los espacios que utilizamos, nuestro coche, nuestras redes sociales, etcétera. Sé que no te gusta demasiado hablar del arte de la comunicación no verbal. Dices que esto es ciencia. De hecho, citas mucho en el libro a Darwin, incluso a Confucio y Aristóteles, ¿no? Están ahí muy presentes, porque esas señales no verbales, lo cierto es que se emiten y se reciben en el hemisferio cerebral derecho. Todo tiene una explicación científica, ¿no? Claro, es que lo que es el análisis, quizá podemos hablar del arte de comunicar, es decir, de que hay personas que tienen más habilidad a la hora de comunicar en general, ¿no? Pero lo que es el análisis de la comunicación no verbal es científico, puesto que está basado en la investigación científica. Hay ahora mismo más de 30.000 artículos científicos, es decir, publicados en revistas científicas de impacto, sobre comunicación no verbal. Y básicamente bebe sobre todo de la psicología. También es cierto que la comunicación no verbal bebe de la retórica y también pues de la lingüística, ¿no? Pero sobre todo de la psicología. Todo tiene una explicación científica, bueno, todo no, muchas cosas, porque aún queda mucho por investigar, esa es la verdad. Y sí, Darwin es, ¿cómo te diría yo? Pues es uno de los pilares básicos dentro del estudio de la comunicación no verbal. No es tan conocido porque, claro, de Darwin sabemos el tema de la teoría de la evolución y todo esto, pero realmente él escribió un libro en 1872 en el que sentó las bases del análisis moderno de la comunicación no verbal. Enunció determinadas hipótesis que a fecha de hoy
los analistas de comunicación no verbal seguimos utilizando. Por ejemplo, él dijo que por mucho que queramos disimular, si la emoción que sentimos es muy fuerte, muy intensa, no hay quien pueda disimularla. Es decir, claro, esa emoción genuina no miente. Claro, esa es la hipótesis de la inhibición, y él dijo que es si sentimos una emoción muy intensa, aunque no queramos que se note, se va a notar, y por lo mismo, al revés, si no sentimos una emoción pero queremos comunicarla, no la vamos a hacer del todo perfecta. Ocurre, Sonia, que no siempre somos conscientes de cómo comunicamos realmente, incluso a veces lo que yo creo que comunico no es lo que llega a los demás, y a veces hay disonancia incluso entre cómo hablamos y cómo vestimos o cómo nos sentamos. Eso vosotros lo sabéis detectar muy bien. Bueno, es que una cosa es lo que yo creo que comunico, esto es algo subjetivo, ¿vale? Porque es lo que está en mi cabeza cuando yo estoy hablando. Sí. Otra cosa es lo que objetivamente comunico, es decir, lo que graban las cámaras, y luego está lo que los demás interpretan. Y esto está sujeto a los filtros de los demás. Tanto lo que yo creo que comunico como lo que los demás interpretan respecto a lo que estoy comunicando está sujeto a filtros personales de cada uno. Y por tanto, bueno, pues ahí hay mucha subjetividad y hay muchas variables que intervienen, como puede ser, pues si por ejemplo yo salgo a hablar justo detrás de una persona que ha aburrido al público, pues el público ya va a estar en un determinado estado de ánimo, ¿no? Ya un poquito como más negativo. Fíjate que no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo objetivamente, y sin embargo está ya predispuesto de cierto modo a interpretar lo que yo voy a decir pues de una forma un poco más negativa que si la persona anterior pues los hubiera animado y hubieran estado riendo, ¿no? Por ejemplo, esto es para que veas que hay una pequeña distorsión entre lo que objetivamente comunicamos, lo que creemos que comunicamos y lo que los demás interpretan respecto a nuestra comunicación. Desde luego. Sonia, tú llevas muchos años estudiando este tema, pero una madre o un padre cualquiera no han estudiado esos años y, oye, saben perfectamente cuando su hijo miente. Tú dices, somos polígrafos andantes. Es cierto que lo somos. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista de la comunicación no verbal? Claro, lo somos, pero para nuestros hijos o también podría ser, por ejemplo, para nuestros padres, es decir, o para la pareja muchas veces también. Ahí está el truco. Tiene que ser alguien que conozcamos. Que conozcamos profundamente, que lo tengamos muy calado, porque ahí lo que explico en ese apartado que estás mencionando es lo que se llama la línea base de comportamiento, es decir, cómo se comporta una persona habitualmente en situaciones emocionalmente neutras, es decir, no cuando está muy alterado en positivo o en negativo, sino cuando está en situaciones emocionalmente neutras. A partir de ahí se traza lo que es la línea base de comportamiento. Esto los analistas lo tenemos que hacer en cada análisis que hacemos de cualquier persona, ¿no? Cómo se comporta esa persona en todos los canales expresivos, incluido también el canal verbal, incluidas también las palabras. Y a partir de ahí vemos las variaciones que hace esa persona en ese caso concreto en el que estamos analizando, por ejemplo, la credibilidad de esa declaración, ¿no? Estamos analizando si lo que está diciendo, bueno, pues puede ser más cierto o más falso. Esas variaciones van a ser una gran pista a la hora de saber si esa persona tiene la sensación o no de estar siendo sincera. Por eso digo, en ese apartado que tú comentas, que las madres y algunos padres, pues son muy buenos detectores de mentiras. Nos pillan siempre. Siempre los pillamos. Bueno, antes hemos hablado de lo que es conectar de verdad con los demás, saber cómo piensan, qué sienten, qué les motiva. Tú hablas mucho en el libro también de la sonrisa social, dices que cohesiona al grupo, pero fíjate que ahora con las mascarillas lo tenemos mucho más complicado para verla, aunque al final los ojos hablan más que la boca, ¿no? Los ojos no mienten, no es una frase hecha solamente. Totalmente, los ojos no mienten. Y tienes toda la razón, Carmen, que la sonrisa social con las mascarillas pues la hemos perdido un poco. Y es iba a decir un problema. A ver, tampoco vamos a crear aquí... Bueno, es una situación que estamos viviendo, ¿no? Sí. Que estamos deseando perderlas de vista, pero que tenemos que convivir con ella de momento. Totalmente. La cuestión es que la sonrisa social es una sonrisa que se hace de forma voluntaria, que la hacemos adrede,
aplaude sin sentir realmente alegría, es decir, no hay una emoción de alegría que motive esa sonrisa, sino que es una sonrisa que comunica una buena intención simplemente, ¿no? En ese sentido, al hacerla voluntariamente, lo normal es que solamente se muevan las comisuras de la boca. No se elevan las mejillas y se reduce la apertura del ojo, provocando esas patitas de gallo características, ¿no?, de la sonrisa genuina. En ese sentido, evidentemente, al llevar mascarilla, pues perdemos esa sonrisa social. A lo mejor yo debajo de la mascarilla estoy haciendo una sonrisa, pero solo con las comisuras, una sonrisa social, pero la otra persona no percibe esa sonrisa. Y por tanto nos perdemos esa parte, digamos, de las normas de educación que solemos tener, que son normas más o menos culturales, que hacemos en sociedad para mantener esa cohesión del grupo, para comunicar buenas intenciones cuando entramos en un ascensor. Oye, que no te voy a agredir, es una forma, digamos, no verbal de decir, oye, todo bien y no va a pasar nada. Es, ¿no? muy Vamos curioso, ¿no? Bien. Como tú lo cuentas, que en los ascensores nos portamos fenomenal, agachamos la cabeza, no miramos al otro, es como que no queremos ningún problema. Sí, y además esto, recojo esta descripción de Pablo Herrero Subalde, que era primatólogo, y menciono ahí su libro donde él explica, hace el paralelismo entre el comportamiento que tenemos las personas en el ascensor y el comportamiento que tienen los primates no humanos en espacios cerrados, ¿no? Precisamente porque en un ascensor estamos en un espacio cerrado del que no podemos escapar, tratamos de tener conductas más bien sumisas cuando nos encontramos ahí encerrados con otra persona, porque no tenemos capacidad de escapar, ¿no? Esa mismo, en otra situación en la que igualmente hay un espacio invadido, ¿no? Nuestro espacio personal se ve invadido por otra persona, o estamos en una situación así en la que estamos muy apretados, como puede ser un transporte público, no se produce de la misma forma, porque en un transporte público sí tenemos posibilidad de escapatoria, digamos, ¿no? Y en un ascensor es que nos vemos ahí encerrados con esa persona que no conocemos de nada. Entonces, las conductas son muy, muy curiosas. Tal vez nos puede ayudar escuchar a Amy Cuddy. Ella es psicóloga social, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard. Tú hablas de ella. Esta mujer tiene una charla TEDx en YouTube que ya debe tener más de 50 millones de visualizaciones, y ella habla de esas posturas poderosas. Vamos a escucharla, un momento de una entrevista, y enseguida lo comentamos. If you think about what people are doing before a job interview, what you picture probably is somebody sitting in a chair and they're sort of... Si piensa en lo que realmente está haciendo la gente antes de una entrevista de trabajo, la imagen que nos viene es alguien sentado en una silla, encorvado sobre su iPhone o su BlackBerry. Así se están haciendo pequeños. Y lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, dice ella, es que las personas que adoptan posiciones de poder durante 2 minutos son evaluados de manera más positiva en general y será más probable que obtengan el trabajo. Esto es lo que dice ella, Sonia, aunque no se ha demostrado, digamos, la correlación científica de lo que ella propone, de estas posturas de poder abiertas. Sí, ella ha hecho varias investigaciones, lleva ya bastantes años investigando sobre esto. Como dices, hizo una charla TED, que es la segunda charla TED más vista de la historia, o sea, ahí es nada. Y ella, sí que lo ha demostrado, sí que ha publicado varias investigaciones hablando de las posturas poderosas. Una de ellas, la más conocida, justamente los miembros de la muestra que utilizó, pues tenían que enfrentarse a una entrevista de trabajo y justo antes de la entrevista de trabajo tenían que adoptar durante 2 minutos o bien posturas poderosas o bien lo contrario, posturas de bajo poder, y luego pues se les sometía a una serie de pruebas, tanto a nivel hormonal, y se comprobó que cuando las personas están 2 minutos haciendo una postura poderosa, aumenta su testosterona y baja su cortisol, es decir, se sienten más poderosas, con mayor capacidad para afrontar un desafío y menos nerviosas, y al contrario, cuando hacían posturas de bajo poder, posturas contraídas, pues ocurría lo contrario, aumentaba el cortisol y bajaba la testosterona. Y además les preguntaron a los entrevistadores que no sabían quién había adoptado qué postura, pues a quién contratarían, ¿no? Y curiosamente pues coincidían que esas personas que habían adoptado las posturas poderosas pues eran para los entrevistadores los mejores candidatos. Después de eso, y ahí cuento un poco la historieta, ¿no? De la intrahistoria de estas investigaciones, pues después de esto Amy Cuddy recibió una crítica muy
muy mordaz por parte de unos investigadores que incluso tacharon su investigación de pseudociencia, que es algo, bueno, pues que en la comunidad científica es muy fuerte. Es decir, decirle a un investigador que lo que ha hecho es pseudociencia, pues es algo, bueno, pues bastante ofensivo, ¿no? Parece que la ciencia, en teoría, lo que tendría es que abrir ventanas y hacerse muchas preguntas. En teoría, explorar otros caminos, ¿no, Sonia? Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí lo planteo en el libro y me refiero a un artículo de la revista Forbes en la que se preguntan por qué esa crítica tan mordaz y tan dura hacia esta investigadora, ¿no? Y entonces, bueno, pues la autora de ese artículo de la revista Forbes pues lanza varias hipótesis y la verdad que no deja muy bien parados a estos investigadores que rebatieron a Amy. Y la cuestión es que Amy Cuddy luego replicó con mucha contundencia. Entonces, bueno, yo lo que digo es que al final... Pues, ¿qué perdemos por ponerlo en práctica? Claro, por ir al despacho de nuestro jefe a pedir un aumento de sueldo y adoptar una postura de poder que tú tienes en tu libro, con mucha seguridad. No tenemos nada que perder, ¿no? Ahí está la cosa. Bueno, sí que es cierto que deberíamos hacerlo no delante del jefe, ¿vale? Hay que ensayar antes delante del espejo, como algún político hacía en Twitter también, delante del espejo. Es mejor hacer esas posturas en privado, porque son posturas que hechas en público, y Amy Cuddy también lo dice, pues pueden resultar un poquito prepotentes, un poquito agresivas. Lo haces para cargarte de energía y después vas al despacho. Estamos terminando ya. 2 cosillas que quisiera comentar contigo. La mirada. No mirar a alguien cuando esa persona está hablando es algo que suelen hacer muchos superiores. A mí la verdad que me parece un gesto un tanto de mala educación, un tanto despreciativo, pero es una manera, ¿no?, que esa persona usa para mantener su estatus. Fíjate que además no miran cuando es el otro el que está hablando. Cuando son ellos quienes hablan, sí que miran a quien les está escuchando. Curioso, ¿eh? Es muy curioso, es una conducta curiosa que lo que está haciendo es marcar la dominancia. Es decir, te miro mientras te hablo porque de esta forma influyo más en ti, pero cuando tú estás hablando no me interesa en realidad tanto lo que tú me dices y por tanto miro hacia otro lado. Esto es bueno que sepamos reconocer cuando nos están haciendo esto. No lo cuento para que la gente vaya haciendo eso para marcar la dominancia, porque estoy contigo, me parece súper feo hacer eso, pero lo cierto es que si nos ponemos ahora mismo a observar a determinadas personas que son así un poquito más altivas, más prepotentes, veremos cómo muchas veces hacen esa conducta. Acredito. Una cosa más antes de pasar y escuchar una nana y un bebé, que vamos a despedir con ello. La forma de caminar, según cómo andemos, podemos dar información a supuestos agresores. Tú, además, lo cuentas muy bien, que uno puede caminar por la calle mandando el mensaje de yo no soy una víctima fácil. ¿Cómo es esto? Total, es que es así. Explico una investigación que se hizo y que se hizo muy conocida en el ámbito nuestro, porque se hizo se mostraban unos vídeos en los que no se veían a las personas, sino que se veían solamente los puntitos para poder ver cómo caminaban. Estaban modificados los vídeos y se mostraron esos vídeos a agresores que estaban cumpliendo condena. Es decir, personas que, a priori era gente que había cometido ese tipo de delitos. Los vídeos eran de personas, algunas habían sido víctimas y otras no, de agresiones callejeras. La cuestión es que estos agresores que estaban cumpliendo condena fueron capaces de determinar con total precisión quiénes habían sido víctimas de agresiones por la calle y quiénes no. Simplemente por su forma de caminar. Y es que damos mucha más información cuando caminamos de lo que pensamos. Entonces es bueno que adoptemos una forma, cuando sintamos que estamos en un sitio peligroso, en un callejón oscuro por la noche, pues que adoptemos una forma de andar rápido, que no sea de víctima. Es decir, con seguridad, ¿no? Con seguridad, los brazos despegados del cuerpo, mostrando la parte externa del brazo, puños apretados y, importante, las piernas separadas, es decir, no andamos así a pasitos pequeños, sino a grandes pasos y con las piernas más o menos abiertas, ¿no? O sea, un poco así, un poco hombruno.
Y de esta forma vamos a dar una información de que no somos una víctima fácil de agredir. Muy interesante esta información. No sé si estás escuchando a ese bebé que tenemos de fondo, Sonia. Sí. Qué difícil es hacer entender a ciertas personas lo importante que es el tacto de la madre para el bebé, ese canal tacto, el hermano pobre de la comunicación no verbal, dices tú, que merece ser estudiado. Oye, lo de ignorar al bebé cuando llora, no tocarle, no cogerle, no hablarle, ¿cómo podemos explicar al mundo que esto no es bueno ni para el bebé ni para la madre? Ay, Carmen, ahí de me verdad, tocas qué lucha, el tema. Me tocas el tema. Sí, y te voy a dar, ¿cuánto nos queda, Mariajo? Muy poco. Ay, por Dios, esto me tenías que haber dado toda la entrevista para hablar de esto. Bueno, es pues, importantísimo que enseguida atendamos a un bebé que nos está reclamando. La única forma que tienen de comunicarse con nosotros es a través del llanto cuando son muy pequeñitos, y cuando no atendemos ese llanto, les estamos dando una gran lección de vida. Les estamos diciendo que comunicarse con nosotros no sirve de nada. Fíjate qué duro. Ese tacto afectivo que reduce la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el cortisol. Es un tema interesantísimo que sin duda comentaremos en otra ocasión, Sonia. Bueno, si les apetece ampliar todo lo que hemos comentado en esta conversación, tienen este libro, Código no verbal, una guía para conocer y comprender mejor a los demás, adaptarte a ellos e incluso, ¿por qué no?, influir sobre ellos. Eso te dará poder. Aunque todo poder, Sonia, ¿puedes terminar la frase? Conlleva una gran responsabilidad. Eso es, pues hemos aprendido muchísimo contigo. Si te apetece, repetimos otro día. Claro que sí, encantada. Muchísimas gracias. Quiero decirte